En esta primera clase vamos a ver entonces integrales indefinidas. Corresponde al práctico número 1. Lo que vamos a mostrar hoy es precisamente el proceso inverso de la derivada. Y para el proceso inverso de la derivada necesito saber derivar muy bien, ¿sí? Porque vamos a dar lugar a lo que se llama la definición de primitiva o antiderivada, ¿sí? Fíjense que lo que yo voy a manejarme acá va a ser con dos funciones. Una f que la voy a llamar f minúscula, es la función que me van a dar. Y una f que la voy a llamar f como mayúscula, que precisamente esa f es la que va a ser la primitiva o la antiderivada. En principio, el modo en que anoto esto no es muy práctico. Hablar de f minúscula, f mayúscula. En breve vamos a definir un símbolo, que ese símbolo sí me va a permitir a mí poder decirles, vamos a reemplazar esa f minúscula y esa f mayúscula por este otro símbolo que fue en honor a Leibniz, ¿sí? Observen esto. Vamos a definir esto. Se dice que f es una primitiva o antiderivada de f para cualquier x de un conjunto A, ¿sí? Si se cumple la siguiente definición. Y esto es lo que ustedes tienen que tener en claro. Si yo derivo la primitiva, me tiene que dar la función original, ¿sí? Entonces, observen acá este ejemplo. Fíjense, si a mí me dan, si f de x es igual a 4x al cubo, me dicen, es una primitiva de f de x igual a x a la cuarta. Yo lo que estoy haciendo es uso de la definición, no me están diciendo cómo la calculé. A mí la función que me dieron es 4x cubo y me están diciendo, che, una primitiva es x a la cuarta. Y bueno, veamos, si es una primitiva, tengo que aplicar la definición que me dice, deriva la primitiva y si te devuelve la función original, efectivamente lo cumple. Entonces lo que yo hago es, derivo x cuarta y veo que me da 4x cubo. Vuelvo a la misma. Entonces puedo decir que precisamente x cuarta es ¿qué? Una primitiva de 4x cubo. Es una primitiva. ¿Ok? Hasta acá. Apliqué la definición. Simplemente estoy comprobando, dada la función, ver si algo es primitiva o antiderivada. Ahora, también puedo seguir observando, como dice el ítem 2, y decimos, pero también podríamos observar que otras primitivas de f son, por ejemplo, x cuarta más 6. Yo podría decir eso, porque fíjense, si yo la derivara, la f grande la derivara, ¿qué me daría? Hago la derivada de x cuarta, que es ¿cuánto? 4x cubo, más la derivada de 6, que es ¿cuánto? 0. Ah, entonces ya veo que no tengo una primitiva, tengo dos, por ejemplo. Se me ocurrió poner un más 6, pero puedo continuar y puedo decir, ¿y qué pasa si yo le resto 52? Y bueno, veo que en realidad también se me genera otra primitiva. Entonces, puedo generalizar, ¿sí? Diciendo, se puede generalizar, que existe una familia de primitivas de una función que me dieron. Es decir, si a mí me dan f de x igual a 4x cubo, una familia de primitivas sería x cuarta más un número real k, que después en la práctica uno lo llama c. ¿Se entiende? Entonces, hay una propiedad que me dice que si una función tiene una primitiva, en realidad tiene infinitas primitivas. ¿Se entiende? Si tengo una, existen infinitas. ¿De qué manera logro esas infinitas? Claro, a la función que me dieron le sumo una constante y automáticamente tengo una familia. Cuidado que yo en esta primera parte lo que hice fue decir, bueno, dada una función, esta es la familia de primitivas. No me dijeron cómo las calculé. ¿De qué manera las voy a calcular? Viene en una segunda parte, ¿está bien? Que es lo que vamos a ver en un ratito. Ahora, lo que les mencionaba antes, esto de usar f minúscula, f mayúscula, acá estamos diciendo, bueno, f mayúscula estoy usando ¿para quién? Para la primitiva o g mayúscula. Y para la función que me dieron estoy usando una f como minúscula. Esto no es muy práctico a fines de hacer cuentas. Vamos a pasar a la segunda y vamos a usar el símbolo de integración, ¿sí? Fíjense, en lugar de usar una función f de x para simbolizar la primitiva de f, una f mayúscula para simbolizar la primitiva de f minúscula,
resumiremos utilizando un símbolo que introdujo Leibniz allá por el 1700, ¿sí? Donde me permite hablar de todas las familias de primitivas. Este símbolo que ustedes ven acá, ¿sí? Es una S. Es una S, porque este concepto viene de una suma, precisamente. Entonces, fíjense, yo voy a tenerla, voy a decir esto, voy a decir la integral de la f minúscula de x, diferencial de x. Bien, el diferencial siempre tiene la variable que tiene la f minúscula. Bien, son símbolos por el momento. Va a ser igual, ¿a quién? A la primitiva más la constante k, donde k recorre todos los reales. Entonces, si yo vuelvo a mi ejemplo anterior, de esta manera, si volvemos al ejemplo anterior, fíjense lo siguiente. Voy a poder decir que la integral de 4x cubo diferencial de x más k es igual a ¿cuánto? X cuarta más k. Y acá ya me saqué de encima lo que sería este tema de la f minúscula y la f mayúscula. Esto es importante, esta parte de la definición, la que está en rojo, que ustedes lo tengan bien presente. Lo que va dentro del símbolo integral se llama integrando. Y esa va a ser la función que me dan. Yo voy a querer calcular la integral de la f chica y me va a devolver la f grande más la constante. Vos me querías hacer una pregunta. O alguien había levantado la mano. Sí, dale, decime. El diferencial de x es en este momento un mero símbolo. Esto viene heredado del cálculo de áreas. Nosotros con la integral, pero no indefinida, sino definida, vamos a calcular áreas. Y entonces ahí el diferencial recobra otra forma, tiene otra interpretación. Por el momento, este símbolo que es una suma y esto que es el diferencial es un mero símbolo, nada más, donde contiene la variable que contiene la función, nada más. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entendió? Entonces ya nos desprendimos de la f minúscula, de la f mayúscula. Vamos a usar el símbolo de ¿qué? De integral. ¿Está? Si seguimos, ¿qué ocurre? Miren, ya acá no uso más la f minúscula y la f mayúscula. Acá aparecen las propiedades de la integral. Estas las que debo recordar y que son las que vamos a usar para calcular. En un ratito vamos a calcular esas integrales. Vieron que al principio de la clase yo les dije, esta es la función, esta es la primitiva, pero no les hablé de cómo calcular. Bueno, vamos a ver un poquito detenidamente las propiedades estas. Si yo quiero ver las propiedades estas, voy a poder ver una primera propiedad, que es la integral de un número real por una función. Es decir, que si yo tengo un número real k por una función, ¿qué es lo que hace esta propiedad? Saca la constante fuera de la integral y me voy a limitar a integrar solamente la función. ¿Está? Donde esa constante recorre todos los números reales. Efectivamente, si fuese 0, mucho sentido no tendría, porque si fuese 0, ¿esto cuánto queda? 0. Bueno, pero no puedo obviarlo, recorre todos los reales. La segunda propiedad, esta es muy importante, que uno generalmente en la práctica con el apuro no la aplica, la hace de una. ¿Está bien? Es la integral de la suma de funciones. Cuando hablamos de suma también hablamos de resta, no nos olvidemos que una resta también es una suma. ¿Qué es la propiedad de aditividad? Donde si yo, por ejemplo, tengo la integral de la suma de una función f, g y h, esto equivale a distribuir las integrales. ¿Bien? No se olviden que cada una de estas integrales va a ir sumada a una constante al final. Entonces yo tendré sumado una constante C1 para la primera integral, una C2 para la segunda integral, otra C3 para la tercera. Pero no va a tener mucho sentido hacer eso, porque el hacer eso significaría que yo estaría sumando ¿qué? C1 más C2 más C3, y sumar, eso me equivaldría a sumar ¿qué cosa? Que me devuelva un número real. Entonces uno no hace eso de poner C1, C2, directamente resuelve la integral y le pone una constante al final. ¿Está claro hasta acá? Bien. Vamos con la última propiedad. La última propiedad, la volvemos a agrandar, así se puede observar mejor, es una combinación de la primera propiedad y de la segunda. Si ustedes observan, la primera propiedad que me hablaba de una constante real por la función, y la segunda me hablaba de ¿quién? De la suma, ¿no? Restas. Bueno, acá combiné las dos. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la integral de una constante por una función, más otra constante por otra función, más otra constante por otra función? Y bueno, si combino las dos, la primera ¿qué me hacía? Sacaba el número real afuera
y la segunda distribuía la integral, ¿o no? Y bueno, es lo que hice. Si ustedes observan, aquí lo pueden ver claramente que saqué la constante por la integral de la función f, más la constante 2 por la integral de la función f, más la constante 3 por la integral de la función h. Donde nuevamente son números reales. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Son las tres propiedades básicas que necesito saber. Sacar la constante, distribuir la integral y poder sacar la constante y distribuir la integral simultáneamente. ¿Bien? Nosotros vamos a ver diferentes formas de poder calcular una integral. Lo primero que vamos a ver es lo que se llama integral inmediata. Y acá es donde voy a hacer hincapié para el concepto de derivadas. Porque ¿qué significa calcular una integral en forma inmediata? Es leer el cuadro de derivadas al revés. Entonces, yo acá les puse tabla de integrales, integración inmediata. Y les imprimí precisamente la tabla de integrales. Bien. En la columna izquierda, ustedes van a tener todas las integrales de las funciones elementales. Y en la columna derecha van a tener las integrales de las funciones compuestas. ¿Está? Entonces, en principio, miren, si por ejemplo, ustedes, agarramos el primer renglón, yo tengo la integral de diferencial de x, pero la integral de diferencial de x tiene un 1 ahí. O sea que es la integral de 1 diferencial de x. Va a ser x más c. Fíjense una cosa, si ustedes derivan x más c, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da la derivada de x? 1. ¿Y la derivada de c? 0. Les devuelve la función que tienen ahí adentro, el 1. ¿Bien? Después si yo tengo una k, un número real cualquiera que no sea 1, 7, si yo quiero integrarlo, me dice que la integral es igual a k por x más c. Un modo de chequear eso, si está bien, es precisamente derivar la primitiva. Si yo derivo kx, ¿cuánto me da? O sea, en este caso, k. Y si derivo la c, ¿qué te da? 0. O sea que me da la integral de k, diferencial de x. Si miramos este tercer renglón, la integral de x a la n, donde n no puede ser menos 1, esa integral me dice que es x a la n más 1 sobre n más 1, más constante c. ¿Bien? Si ustedes derivaran x a la n más 1 sobre n más 1 más c, les devolvería x a la n. Si ustedes siguen observando los renglones, tendríamos la integral de 1 sobre x, que es el logaritmo del módulo de x. Esto después yo voy a aclarar en algún ejercicio por qué es la integral del módulo de x y no la integral de x directamente, del logaritmo de x sin el módulo. La integral de e a la x es igual a la de e a la x más c, y así podríamos continuar. Si ustedes observan, ustedes tienen la tabla de ¿qué? De derivadas como al revés. ¿Bien? Es exactamente la tabla de derivadas al revés. Acá aparecen 1 sobre coseno cuadrado de x, que esto es igual a ¿quién? Lo vimos a la secante al cuadrado. Bueno, precisamente la integral es la tangente de x. La integral la tengo que pensar como una antiderivada en este momento, ¿sí? Este cuadro ustedes lo van a tener que simplemente tener a mano, porque vamos a usarlo mucho. No me voy en este momento, no voy a explicar en este momento la segunda columna, porque para eso precisamos funciones compuestas y para eso vamos a ver otro método más adelante, donde sí necesito esta segunda columna. ¿Se entendió? Entonces, a ver, vamos a empezar con algunos ejercicios. Fíjense el primer ejercicio que acá aparece. El ejercicio que acá aparece dice lo siguiente. Dice, hallar la expresión de f mayúscula, que era igual a f mayúscula, a la primitiva, ¿no? Si se sabe que f minúscula de x es 2x menos el coseno de x,
con una condición que f mayúscula de 0 sea igual a 6. ¿Bien? A ver si lo podemos ampliar y lo pueden observar mejor. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué les parece? ¿Cómo puedo resolver esto? Yo podría escribir esto, a ver, la integral de 2x menos el coseno de x, diferencial de x, ¿no? Yo podría escribir eso. Esto que escribí aquí es exactamente f de x minúscula. Lo que me va a dar esto es la primitiva. Entonces, si yo quiero resolver la primitiva, vamos por parte. ¿Cuál sería la primitiva de 2x? Me tendría que fijar en el cuadro. El 2 lo sacaría afuera de la integral y estaría integrando la x nada más. Esta x está elevada a la 1. O sea que yo, si me fijo en el cuadro, tendríamos alguna función que era de la forma x a la n. Sí. ¿Y cómo se resolvía cuando era x a la n? En el cuadro ustedes tenían una función que era x a la n diferencial de x. ¿Y qué me quedaba la primitiva, si se fijan en el cuadro? X a la n más 1 sobre n más 1 más, ¿quién? Constante c. Aclaramos que n tiene que ser distinto de menos 1 porque si no se me haría 0 el denominador. ¿Ok? Entonces, si yo integro, acá ¿qué me quedaría? El 2 me quedaría igual. ¿Y esto qué me quedaría? X al cuadrado sobre 2. Más una constante 1. Este 2 con este 2 lo voy a simplificar. O sea que en principio yo tendría, seguimos la cadena de iguales, me quedaría x cuadrado. Recuerden que no le pongo la C1, lo voy a escribir después. Bien, ¿y cómo voy a integrar el coseno de x? Fíjense en el cuadro, ¿a qué es igual la integral de coseno de x? Seno de x. Sumé una constante 1, sumé una constante 2, pero sumar las dos constantes es lo mismo que sumar una constante al final. Más C2, o más C en este caso. ¿Está bien? O sea que, ¿cuál es la conclusión en una palabra? Que f de x, la primitiva, es x cuadrado menos el seno de x más c. Ahora, si ustedes se fijan, me habían dado una condición. ¿Cuál es la condición que me dieron a mí? Me habían dicho que f de quién? De f de 0 era igual a 6. Bueno, porque acá me está dando una familia de primitivas y yo quiero una de ellas. Entonces, esto equivale a reemplazar la x por 0 y igualar a quién? A 6, para tener una primitiva sola. Entonces sería f de 0 igual a 0 al cuadrado menos seno de 0 más c. Esto sería, en una palabra, f de 0 a qué es igual? A 6. Esto sería 0 todo, ¿no? Porque 0 al cuadrado es 0, menos el seno de 0 es 0, más c. De donde c es ¿cuánto? ¿Es 6? Sí. Bien, entonces el ejercicio concluye de esta forma, de esta manera. Me dicen que la primitiva que pasa por ese punto, precisamente ¿cuál sería? Sería x cuadrado menos seno de x más 6. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hasta acá? Había un segundo ejercicio. El segundo ejercicio, ¿qué me decía? A ver. Era la raíz quinta, es la integral de quién? De la raíz quinta de x al cubo diferencial de x.
Entonces, acá me encuentro con un primer problema. ¿Se acuerdan que las derivadas, yo cuando derivaba, lo que hacía era reacomodar las cosas? Las reacomodaba y luego las derivaba. Bueno, cuando tenga que hacer una integral, también muchas veces tengo que reacomodar las cosas. Porque si ustedes miran el cuadro de integrales que vimos hace un rato y que les di, no hay ninguna con una raíz, ¿sí? De esta forma. A ver, ¿de qué manera yo podría reacomodar esto, escribirlo? Claro, con una potencia, es decir, la integral de x a la cuánto, en este caso. Correcto, a la 3/5 diferencial de x. Bien, y si ustedes observan esto, vuelvo a tener la misma situación que vimos hace un ratito. La de x a la n, ¿o no? Bueno, ¿cómo integrarían esto? A ver, sería la integral ¿de quién? Claro, hay que sumar 1, ¿bien? Sería línea de fracción, x a la cuánto. Claro, en este caso a la 3/5 más 1 sobre 3/5 más 1 más constante c. Efectivamente, lo que me están diciendo ustedes es x a la cuánto. Lo voy a escribir acá, en principio. X a la cuánto sería esto. Correcto. X a la 8 sobre 5 sobre 8/5. Pero ese dividido 8/5, ¿cómo lo puedo escribir? Claro, lo podríamos poner invertido, ¿no? 8/5, ponerlo sobre, o sea, multiplicado por ¿quién? Por 5 sobre 8. Más constante c, ¿bien? Y este sería el resultado final. ¿Estamos? Del segundo ejercicio. Bien, habría otro ejercicio más. El siguiente ejercicio, ¿qué era? La integral de ¿cuánto? De 3 a la x por 5 a la x diferencial de x. ¿Bien? Bueno, ¿y acá qué les parece que puedo hacer? Y bueno, lo que yo puedo hacer es lo siguiente, miren. Yo sé integrar las potencias por separados. Si ustedes se fijan en el cuadro, tenemos en este caso la integral de ¿quién? De a la x diferencial de x, ¿sí o no? El problema es que yo acá tengo un producto de dos potencias, entonces no tengo la integral del producto. Una cosa importante para recalcar, la integral del producto no existe. O sea, yo no puedo hacer la integral de uno por la integral de otro. Las propiedades son simplemente las que vimos hace un ratito. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué manera puedo resolver esto? ¿Se les ocurre a ustedes de qué forma puedo hacer esto? Claro, tengo una particularidad. A ver, ¿qué es lo que puedo hacer ahí? Como tengo ambas elevadas a la x, no puedo sumar los exponentes. Pero sí podríamos poner todo bajo la x. Es decir, hacer lo siguiente. Podríamos escribirlo de esta forma. A ver, la integral de ¿quién? De 3 por 5 a la x diferencial de x. ¿Esto está bien? ¿Por qué? ¿En qué me estoy basando? Que la potencia es distributiva con respecto al producto. Entonces esto sería la integral de 15 a la x diferencial de x. Y esto sí lo sé hacer. ¿Por qué? Porque responde a la forma a la x diferencial de x. ¿Bien? ¿Y cómo se integraba a la x diferencial de x? Si se fijan en el cuadro. Claro, a la x sobre logaritmo natural de a más c. Bueno, entonces, si volvemos al ejercicio, vamos a ponerle acá un mini asterisco. Seguimos aquí, en este asterisco. Voy a integrar ese 15 a la x. Entonces sería como, a ver, sería 15 a la x
sobre logaritmo natural de 15. ¿Y qué le tengo que sumar? La constante c. Y este sería el resultado final. ¿Se entendió? Algunas cosas necesito reacomodarlas, otras necesito integrarlas de una, tengo que tener presente el cuadro. El cuadro lo que hace es precisamente ver la derivada al revés, es leer el cuadro de las derivadas al revés. Había algún ejemplo más, ¿no es cierto? A ver, vamos a plantear otro ejemplo. ¿Cuál era el otro ejemplo? Un ejemplo cuarto. A ver quién me dicta el ejemplo cuarto. 2 sobre x a la cuarta menos seno de x Bien, menos seno de x más 6 sobre x. más 6 sobre x, todo esto diferencial de x. Sí. Bien, a ver, si se comprendió lo que dije hace un ratito, necesito reescribir algo de alguna manera, de alguna forma, o puedo de una hacer la integral. Díganme, ¿qué necesitaría reescribir? A ver. Sí, por supuesto. En primer lugar, aplico la propiedad de las funciones. Es decir, sería la integral del 2 sobre x cuarta menos la integral del seno más la integral de 6 sobre x. Pero esto era lo que yo les decía, que uno en la práctica no hace eso. Empieza a resolverlo de una el ejercicio. Empieza a integrar de una. Entonces, lo que yo preguntaba es si necesito reacomodar algo antes de integrar. Claro, el 2 sobre x cuarta es el que necesitaría por ahí reacomodar, ¿no? Porque fíjense, si yo lo reacomodo, ¿esto cómo quedaría? Si yo lo reacomodo, esto podríamos escribirlo como 2 por x a la menos 4. No estoy integrando, estoy reacomodando simplemente. ¿Bien? Y si yo reacomode, algo más necesito reacomodar, por ahí este otro, en principio cuando no tengo mucha agilidad en estos ejercicios, lo podría escribir como 6 por 1 sobre x, si quisiese, ¿no? Después ya no necesito, cuando lo veo lo hago directamente. Entonces, fíjense que yo podría hacer lo siguiente, acá. A ver, ¿de qué manera voy a integrar 2 por x a la menos 4? Y sería, cuidado que hay que sumar 1, el 2 lo dejo como 2, el x a la menos 4, le sumo 1, ¿cuánto me quedaría? Menos 4 más 1, menos 3 dividido por lo mismo, menos 3, ¿bien? Menos, ¿cuál es la integral del seno? La integral del seno, si se fijan en el cuadro, es menos coseno, que con este menos te queda más coseno. Y acá lo que yo tengo es un número real 6 por 1 sobre x. Ese número real 6 va a quedar igual. Y la integral de 1 sobre x es el logaritmo del módulo de x. ¿Y qué necesito sumar acá? Necesito sumar c. Por supuesto que yo el ejercicio lo podría reacomodar muchísimo más. Podría poner, por ejemplo, que esto sería igual a ¿cuánto? A menos 2/3 de x a la menos 3 más coseno de x más 6 por el logaritmo del módulo de x más c. ¿No tiene que ser más c después de cada función o es una sola c para todos? ¿Recordás lo que yo había dicho al principio? Al principio yo había dicho que vos sumabas c en uno, c en el otro y c en el último, c1, c2, c3. Pero sumar todas esas es lo mismo que sumar una sola al final. ¿Se entiende? Entonces uno no hace ese paso, suma una sola cosa al final. ¿Les quedó claro? Bueno, hasta acá lo que hemos visto es resolver integrales inmediatas, es decir, usando el cuadro de derivadas, poder leerlo al revés y poder obtener la primitiva. Simplemente eso.